Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de filosofía, grandes cuestiones filosóficas. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando bajo el tema la helenización de la idea cristiana en la deidad. Es decir, vamos a hablar de cómo lo profano muta en sagrado. Bienvenidos. Son muchos los padres de la iglesia posapostólica, Orígenes, Tertuliano, Justino, entre otros, que recurren a los conceptos neoplatónicos, neopitagóricos, peripatéticos, e incluso uno puede encontrar conceptos estoicos en ellos para hacer teología o para hacer apología de la doctrina trinitaria de la deidad. Esto, por supuesto, fue necesario para ellos, ya que el concepto heterotestamentario acerca de Dios no estaba en nada asociado a la idea de una triada. Así lo asegura la profesora de religión católica Paz en el año 2004 cuando escribe: pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. De modo que la encarnación del Verbo trajo consigo serios problemas teológicos que precisaban de una pronta solución, ya que inmediatamente surgieron posiciones variadas acerca de la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Ferraro, en el año 1987, aseguró que tal comprensión pasa necesariamente por los conceptos derivados de la filosofía griega, influenciando inevitablemente el modo de pensar de los padres de la Iglesia. Las categorías griegas terminaron determinando la exégesis y la hermenéutica cristiana en todas las épocas siguientes. La filosofía griega anuncia a un Dios uno, eterno, omnipotente, inmutable, independiente, impasible, inaccesible, inamovible. Frente a estas conceptualizaciones de la deidad, Ferraro se pregunta: ¿cómo pues aplicar tales atributos a Jesús? ¿Jesús es Dios o no? ¿Sufre o no? ¿Sufre como Dios o como hombre? ¿Dios puede sufrir? Es un problema en realidad, porque la encarnación hizo que los seres humanos sintieran que Dios estaba más cerca de ellos, pero murió como cualquier otro ser humano. La diferencia con los humanos fue que resucitó. Los autores del Enigma Sagrado sostienen que Jesús no murió, que cuando se dice que pasaron por su boca el vinagre que le acercan para que él beba, en realidad lo que le dieron fue algo para hacerlo desmayar y poder bajarlo de la cruz antes de que muriera. Según los autores de este libro, José de Arimatea era amigo de Poncio Pilatos y había conseguido de este gobernante que no matara a Jesús. Aunque estas posiciones respecto a la resurrección no den crédito a tal acontecimiento, para los cristianos del primer siglo no había ninguna duda, aunque esta fe en Jesús provocara el dilema antes mencionado. En este punto resulta de suma importancia la distinción que marca Segundo entre la idea de Dios revelada sagrada y la idea de Dios racionalizada profana, afirmando que la concepción griega acaba reduciendo a Dios a una esencia que puede ser conocida a través de un proceso racional que ineludiblemente desembocó en la concepción de un Dios naturaleza. Cuando la revelación nos enseña que Dios se hizo hombre, esta reducción racional nos hace decir que, siendo Dios inmutable, eso no significa cambio alguno. Cuando la revelación nos dice que Dios dio su vida por los hombres hasta el punto de morir, la reducción racional nos hace decir que Dios, absolutamente simple e inaccesible, no puede tener ninguna relación real con las criaturas. Cuando la revelación nos dice que Dios padeció y murió realmente, la reducción racional nos recuerda que, siendo el ser infinito, fuente de todo valor,
nada puede hacerlo sufrir. Incluso Rudolf Otto hace énfasis en la distinción que hay entre el Dios vivo de Lutero, que no era una idea, una noción abstracta, una simple alegoría moral, sino que se trataba de un poder terrible manifestado en la cólera divina, y lo compara pues con el Dios de los filósofos. Sus esfuerzos de interpretación de la divinidad cristiana estaban basados en ideas helenísticas y dieron como resultado formulaciones dogmáticas que hacían uso de categorías filosóficas de la cultura griega. Según Harnack, los teólogos del siglo II cometieron el error de intentar racionalizar el Evangelio de Jesús. Para él, el Evangelio se reduce al anuncio de la llegada del reino, de la paternidad de Dios y la dignidad del ser humano, y del mandamiento del amor, por supuesto. Cualquier otra afirmación tiene su origen en infiltraciones griegas. A su juicio, el dogma sería una construcción del espíritu griego sobre el suelo del Evangelio. También el escritor pentecostal Hernández asegura que entre los años 150 al 200 después de Cristo, algunos hombres que se habían convertido al cristianismo y que provenían de creencias paganas de las escuelas filosóficas de la época, comenzaron a interpretar algunos aspectos de la doctrina apostólica desde su óptica personal, e influidos por su formación llegaron a concluir que el Dios del cristianismo tenía rasgos de divisibilidad interna, y debido a esto la teología cristiana debió explicarse más clara y convincentemente, comenzando a tomar fuerza la discusión cristológica al interior de la Iglesia. El choque conceptual de estos atributos del Dios de los filósofos frente a Jesús es precisamente que este monoteísmo trinitario está asociado a la idea desarrollada por Mircea Eliade sobre el Dios lejano, inaccesible, incognoscible e inefable, que deja clara la relación hipostática, la alteridad y distinción entre Dios el Padre inaccesible y su Hijo Jesús, el que habla a los hombres en nombre de su Padre. Si Dios el Eterno tiene estos atributos, es necesario pues la existencia del demiurgo que se acerca al hombre e intercede por sus pecados. Está relacionado con la naturaleza dual de los héroes griegos, que dio lugar al concepto de semidios, donde una doble paternidad interviene en su procreación, pues actuaban un mortal y una deidad. En efecto, la madre mortal del héroe puede yacer con ambos padres en la misma noche, el ejemplo de Etra, de la madre de Teseo, o ser visitada secretamente por un dios, como el caso de Danae, la madre de Perseo. Según se creía en la antigüedad, la semilla de la deidad, simbolizando el cielo, se mezclaba en el útero, simbolizando la madre tierra, y los hijos poseían parte de las cualidades divinas, como fortaleza y energía extraordinaria, poder cruzar el umbral de la vida y la muerte y regresar sin daño, o hacer de intermediarios tras la muerte entre dioses y hombres. Por otro lado, en la concepción unicitaria, Jesús es la antítesis de estas categorías filosóficas. El Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es la imagen corpórea del Espíritu Eterno. Es el modo de hacerse entender a los humanos, de acercarse a ellos sin que estos perezcan ante el poder terrible. La impasibilidad de Dios, o la ataraxia de la divinidad, es el atributo que Epicuro de Samos sostuvo para poder formular un tetrafármaco y así ayudar a través de la filosofía a que los hombres eliminaran el paralogismo sobre el temor a los dioses. Por el contrario, la corriente unicitaria ve en Jesús a un Dios personal, inmanente, que fue tentado en todo lo que un ser humano puede ser tentado, pero sin pecado. Un ser que humaniza la divinidad y la pone al alcance de todos. El que me ve a mí, ve al Padre. Bass dice que es bajo este contexto que aparece bajo múltiples formas una corriente dualista que recibirá el nombre de gnosticismo, que al principio tan solo era una corriente espiritual dentro de la iglesia, cuya intención era desarrollar, digamos, el cristianismo al estilo como de un sistema filosófico, una gnosis, un conocimiento más profundo y que terminó pues en última siendo una vertiginosa confusión.
Por ejemplo, dice la autora que para estructurar la doctrina de la Trinidad, pues ellos recurrieron a diversas especulaciones tomadas de las categorías propias de la angelología, y aunque el gnosticismo era más, digamos, una corriente filosófica que religiosa, fueron descalificadas sus enseñanzas por San Ireneo de León, San Hipólito de Roma, Clemente, Orígenes y Tertuliano. Asimismo surgió el arrianismo del sacerdote alejandrino Arrio, quien enseñaba, tal como lo hizo su maestro Luciano de Antioquía, que el Logos no había existido desde toda la eternidad, que no había algo engendrado por el Padre y que en cambio es su primera criatura sacada de la nada antes que todas las demás. Aparece también el macedonismo, el nestorianismo, el monofisismo, entre otras corrientes llenas de elementos propios del paganismo o simplemente profanadora de las originales instrucciones de Jesús y sus apóstoles. En todas y cada una de ellas había tanto elementos comunes como incongruencias. Los puntos de desacuerdo eran suficientes como para dar origen a nuevos movimientos cristianos, es decir, había devenir pero también persistencia ontológica. El movimiento monarquiano no escapó a la descalificación por parte de la naciente institución religiosa. Al igual que con las anteriores herejías, muchos ideólogos del catolicismo argumentaron en su contra. Por ejemplo, Tertuliano escribió el Tratado Montanista contra Práxeas, que fue la más avanzada exposición de la doctrina trinitaria de la época. Además, fue este teólogo quien introdujo la palabra Trinidad para referirse a Dios junto con otros términos helenísticos para las formulaciones trinitarias. Una parte de dicho tratado donde él expone, digamos, el asombro de la mayoría de creyentes de la unicidad ante la nueva doctrina trinitaria, dice: ciertamente los simples, yo no los llamaré imprudentes y sin instrucción, quienes siempre constituyen la mayoría de creyentes, se asombran ante la enseñanza de los tres en uno, basados en que su regla de fe los sacó de un mundo plural de dioses y los transfirió al del único y verdadero Dios. Ellos asumen que el orden numérico y distribución de la Trinidad viene a ser una división de la unidad. Ellos constantemente están propagando contra nosotros, dice Tertuliano, que somos predicadores de 2 y 3 dioses, mientras que presumen de sí mismos ser preeminentemente adoradores del único Dios, como si la unidad en sí misma, con deducciones irracionales, no produjera la herejía y la Trinidad racionalmente considerada constituyera la verdad. En otro párrafo encontramos a Tertuliano afirmando que, para mí, que también conozco el griego, la monarquía no significa más que el mandato de uno solo, pero esto no implica que la monarquía, al ser de uno solo, o bien le prive de un hijo, o le impida buscarse un hijo, o no le deje administrar su poder único por quien él quiera. El tener un hijo no priva al padre de su autoridad, porque no es otro Dios que se sitúa como rival. No cumple su propia voluntad, sino la del Padre, ya que procede de la misma sustancia del Padre. El proceder de la misma sustancia lo explica a través de las 3 imágenes. Dios profirió el verbo, tal como lo enseña el mismo Paráclito, lo mismo que la raíz produce la rama y la fuente el río y el sol el rayo. Porque estas especies son también emisiones de las sustancias de donde salen. Pero ni la rama se separa de la raíz, ni el río de la fuente, ni el rayo del sol, ni tampoco el verbo se separa de Dios. El verbo es uno con el Padre, es decir, la misma sustancia y no otra separada, pero son 2 distintos. En Tertuliano, como en cualquier ideólogo religioso, encontramos ese sincretismo de elementos profanos y sagrados que dan como resultado la subjetiva experiencia de la iluminación espiritual que muestra la verdadera fe, que indican el verdadero camino, que toma elementos de otras interpretaciones subjetivas y que desecha otras
que retoma un poco de muchos para hacer su propia construcción dogmática. Según Bernard, el montanismo también predicaba la unicidad de Dios y luego una división interna llevó a un grupo a predicar la Trinidad. Tertuliano se adhirió justamente al montanismo trinitario, es decir, retomando algunos elementos del montanismo y otros del trinitarismo. Entre los antimonarquianos llama especialmente la atención la posición y los argumentos utilizados por Orígenes de Alejandría, del que vamos a estar hablando en este próximo capítulo. Muchas gracias, nos vemos, chao.